Admiro mucho los monos. Y es hermoso, es hermoso. Cómo se desplazan por un árbol y cruzan de un árbol a otro. La ausencia de miedo es un fluir lo que hacen. No le cabe más zanahoria en la mano. Mi nombre es Víctor Manuel Fleites Escobar. ¿Y dónde me crié? Algunas de las dinámicas de niño eran jugar en los árboles, sobre todo recoger fruta de los árboles. Después, como diferentes árboles te proponen diferentes retos. Y cuando tú empiezas a escalar estos árboles, ya no es para coger quizás una fruta, sino simplemente por la experiencia en sí. Pues creces y ya te sientes cómodo en este medio, ¿no? Y también encuentras paz en este lugar. Y sigues buscando esta paz. Hay una desconexión que en su forma más básica se refleja en cómo nos movemos. Hay toda una tendencia, o quizás es el condicionamiento que nos han propuesto, a depender y a funcionar de manera muy limitada. Y eso da como resultado que somos muy poco funcionales y ya muchas veces no sabemos cómo manejarnos en un medio natural. Pero en su forma más compleja, la desconexión del ser humano radica en su forma de percibir el mundo y en su forma de interactuar mediante su capacidad pensante con su entorno. Una persona observa un árbol, lo clasifica rápidamente y eso es lo que dura su relación con este árbol. No hay una imagen fresca. Es la motivación para crear un espacio en el cual, a través de la confianza con otra persona, uno pueda explorar nuevamente cómo llegar a percibir un ser vivo con frescura, cómo llegar a tener una relación fresca con otro ser humano, cómo llegar a tener una relación fresca con uno mismo. Viste que este árbol, por ejemplo, tiene muchas ramas. Y cuando dedicas tu tiempo específicamente a estas personas que han tenido una vida tan desconectada y vas a estar ahí para ellos y tú te tienes que amoldar a sus horarios y a su forma de vida, es ahí cuando le llamo entrenar a una persona
Me llamo Adrià García Gargallo y soy médico residente de reumatología en el Hospital Clínic de Barcelona. Recuerdo que ya desde bien pequeño tenía mucho miedo a moverme. La última vez que subí a un árbol me caí y desde entonces creo que no he vuelto nunca a subir a un árbol. Empecé a ir con Víctor la primera vez en octubre del año pasado y desde entonces pues he estado con él y entrenando siempre que he podido. Encantado. Hoy no te escapas. Que me tenía que... Me escabullía porque no quería verlo, ¿sabes? Ah, tú Tenía que estabas matar. escapando. Exacto. Mira. Abre más. Abre un poquito más. ¿Vale? Caen y ya están servidos. Para mí, Tarsha Movements es confiar más en tus instintos. Energía y está saliendo entre tiempo. Y 1, 2, 3, arriba. Eso. 1, 2, 3. Conectas con la naturaleza, conectas con tu parte más animal. Ahora empiezo a desplazarme. Poco a poco te vas desbloqueando en tu mente y en tu cuerpo. Estira esta mano. Eso. Ok. Voy rotando un poquito. A medida que te vas cogiendo más soltura, más confianza, más capacidades, pues ya al final se vuelve como un juego. Eso. Quieta. Tú dale la mano, aunque no lo pilles. Vamos. Vamos. Ahora mismo mi objetivo es básicamente mejorar. ¿Mejor? ¿No? Cuando hacemos el Monkey Squat, cada vez tengo más facilidad para bajar. También noto que me muevo, por ejemplo, con más agilidad. Y que me noto más fuerte y más seguro. Vamos, vamos, recupera. ¿Tú estás ahí? Estás mirando, observando ese árbol. Estás observando qué está pasando en general. Yo te voy a ir a comer. Los reumatólogos sabemos mucho de las articulaciones, pero después no practicamos con el ejemplo. Y yo quiero también para mis pacientes mostrarles de que hay otras maneras para mantener las articulaciones de tu cuerpo saludables. E incluso llegar a hacer cosas que antes no te lo hubieses planteado nunca. Yo creo que un poco esto es lo que me está dando estar con Víctor. Si no lo puedo conseguir, que al menos lo intente. Llegará un momento en que lo lograré. Presiona ahí. Eso. Vale. Presiona con... Uno, dos, 1, 2, 3, 4.
Yo soy Ruggero Mascellino. Toco un instrumento que tiene muchos nombres. Se llama handpan aquí en Europa. Tiene un timbre musical muy peculiar que me lleva a otros estados. Para mí, Tarzan Movement nació ese día que conocí a Víctor. Tuve la intuición del don que tiene. Bocadillo. Dale, Vic. No puede ser. Dale, Vic. ¿Estás cómodo? Y al día siguiente ya le estaba preguntando y pidiendo de vernos para empezar a compartir conmigo pequeñas herramientas para que yo pueda volver a conectar con la naturaleza, con los árboles, con mi cuerpo. Y así empezó. Okay, we can touch it. Different now. Ay, what? Now we have to be always with both feet and hand. So we are in quadrupeds. So you no, it's not normal. It's like you lower back your center of gravity, like this. Like this. Acá. Poco a poco, las personas que se paraban nos preguntaban qué estamos haciendo. Y en unos 2 meses se había creado un grupo de gente que quería hacer lo mismo que yo quería hacer con él. Este árbol, que nosotros llamamos el árbol escuela, se convirtió en un laboratorio de creación y de expresión de esta búsqueda que todos compartíamos. Oh, Mel's it. Yeah. Mel's it. Mel is chasing everyone for now. Oh. Y cuando se coge a alguien, when she gets someone. Tú tienes que pillar a otra persona. Hay que escaparse de ahí, ¿no? Sí. All right, fix it. A Tarzan, ¿no? No, no han tocado a nadie. Somos las semillas. Somos las raíces. 3 dedos del pie. A ver, no. Y ya. Somos las Sí. flores. Hey, you. No, una mano y un pie. Both. Somos las semillas. My name? Yeah. Pau. Pau. Somos las raíces. Somos las flores. Dale. I think that tag any part of your body, right? ¿Quién lo tiene ahora? Bueno. No. Ven aquí. ¡Andiamo! Víctor me enseñaba a tener una nueva mirada. Cuando empiezas a entender que como tú miras el mundo también afecta cómo te mueves, se empieza a despertar un instinto más animal, más salvaje. Entonces un árbol puede ser un objeto ornamental, puede ser un ser vivo, puede ser un laboratorio, puede ser todo. Tú tienes fuerza en las manos, he visto con cada 1000 veces. Busca los buenos agarres de mano y empieza a subir los pies. Pero nunca suelte las manos. ¡No! Sí, 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 sí. ¿Eh? Buena progresión, buena progresión. ¿En serio? No, es que va desliza. Busca las 2 manos ahí. Mira cuántas cosas hay ahí, cuántos elementos. Trepar un árbol para mí
conlleva muchas cosas. Tengo sentimientos muy distintos en función del árbol que esté trepando. Me di cuenta que me da miedo las alturas. A ver cómo jugamos con el dedo ahora. Yo bajo contigo ahí. Y tú simplemente me sigues. Donde yo pongo el pie, tú pones el pie. Tú pones la mano, tú pones la mano. ¿Ah? Pie. Pie. ¿Vale? Igual. Mano. No te muevas mucho. Mano. Bam. Bam y estás aquí. No, papi. Olvídate. ¿Cómo bajo de acá? Ey, pero... Ve. Claro, ¿por dónde subí? No, esa es la historia que te está causando el miedo. Todo ese pensamiento de cómo lo voy a hacer después para bajar, cómo voy a hacer esto. Mientras que el reto es pasito a pasito, cada pedacito. Y para abajo es lo mismo. La nave nodriza. Pero fíjate, antes, ahora ese es tu lugar seguro. Mientras que antes lo era allí y esto era el inseguro. ¿Viste cómo cambia la historia? Hay un momento que el lugar seguro es este en vez de este. Sí, es toda una proyección, ¿no? Uy, ahora lo veo inseguro abajo, ¿eh? Bájate aquí. Interesante. ¡No! ¡No! Mira, ¡No! tienes que hacer esto. No quiero bajar. Vale, tienes que hacer esto entonces. A ver, déjame sentirlo. Olvida. No has sentido, ¿no? No sentí nada. Entonces, la primera enseñanza que traje de él fue que al presentarse este miedo, lo podía observar. No obliga a estar aquí. Juega con eso. Y de repente, pues se vuelve más pequeño y lo puede enfrentar. Y cuando este lugar se vuelve cómodo, puedo hacer un segundo paso. Y de repente estoy andando sobre una rama que parecía imposible de caminar. Creo que lo que compartimos es esta curiosidad de explorar otras maneras de vivir. Mírame esta manzana, ¿eh? Tranquilo. ¿Por qué la tiras? Mira, está brillando. Nah, tranquilo, mira. La curiosidad de desafiar lo que nos impone la sociedad. Voy a hacer un intercambio, mira, y empieza a reciclar. Quédame con esto. Estoy bien. Estoy bien. Ah, igual, yo reciclé ayer del Veritas. Uf. ¿Está mal? No.
¿En serio? Es muy raro esto. Bueno. Ay, no. Estoy muerto. El entreno de hoy me drena, ¿eh? Definiría a Vic como un ser libre. Busca una forma de ser libre a través de abrazar su parte más animal, sin dejar de ser un humano, y que busca una profunda conexión en la naturaleza que en el mundo civilizado hemos perdido. Es como que lo quiere fusionar, trascenderlo y al mismo tiempo divulgarlo para que todos podamos conectar ambas partes. Creo que Vic todavía no se da cuenta del potencial que tiene para cambiar la vida de la gente. Yeah, where you can see. Give me a hand. No estoy excelente. Abajo, desde ahí. Pongo una mano, pongo una mano. Tasha Movement es una idea. Pongo una mano en el tronco para ayudarme. Es la idea de ofrecer a las personas un espacio donde descubrir su propia forma de percibir, de explorar esas dificultades. Ahora yo quiero ver tu atención, cómo lo haces solo. Es un concepto que no necesita estar en un lugar específico. Donde yo voy lo llevo conmigo. Esa es la realidad y el ecosistema donde sobrevive Tarzan Movement. La conexión, los árboles, las personas, las conexiones entre todos. En ese silencio es donde
vive Tarzán en juego. Es esa la propuesta. Saber cómo cuidarlos aquí y los gatos no hablan inglés. Léete un pasaje, pero No, porque ya me cargaron, boludo, entonces ya... Ah, no es eso. Los gatos blancos son principalmente apreciados cuando tienen los ojos azules, pero en tal caso resultan casi siempre sordos. No. Voy a repetir una vez más. La última. Para los distraídos. Sí. Los conozco. Los gatos blancos son principalmente apreciados cuando tienen ¿Qué pasó ahí? los ejes azules. Los ejes. Los ejes azules. Pero en tal caso, resultan casi siempre... ¿De qué? Resultan casi siempre... ¿De qué? ¿En catalán? Resulten casi siempre... Sordeus. 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 No, fue bien. Sordeus. ¿Qué? Si el gato es blanco y tiene los ojos azules, es sordo. No le hablé, no le expliqué nada porque es sordo. No te van a escuchar. Respetá. Profe, ¿por qué Estoy contestándole a él. Espera tu turno. La gatera no, porque él quiere una caja de cartón para esconderse. Dice, el gato no idolatra al hombre, como el perro. Pero se... We llamen. Y si no te jode.